Y bien, pues como decíamos, el 2013 podría ser el año en que empiece a producirse un cambio cualitativo en la institucionalidad del Perú, si es que el gobierno logra, digamos, poner en práctica de manera eficiente los planes que se ha propuesto respecto de la reforma del Estado, la simplificación administrativa, la ley de servicio civil, la carrera pública magisterial, en fin, hay una serie de cambios, de reformas que se han planteado, el presupuesto por resultados en el 50% del presupuesto, que si se ejecutaran, si realmente se pudiera hacerlo, pues estaríamos a puertas de una transformación del Estado, sin duda. Pero bueno, vamos a conversar ahora precisamente con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que es el encargado de una parte importante de estas reformas, para ver hasta qué punto vamos a estar en condiciones de llevar a cabo todo esto. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos quizás con el tema de la simplificación administrativa. Hoy vamos a hablar de las reformas, de las cosas que están planificando ustedes. Hay una serie efectivamente de reformas planteadas, pero podemos entrar por ahí, podemos entrar por otra parte, pero entremos por el tema de la simplificación administrativa, la desregulación, que es un tema muy complicado, porque siempre que se simplifican los trámites, después vuelven a crecer, es como la selva, ¿no? Uno corta y después vuelve a crecer todo. Esto lo vemos hace más de 20 años o 30 años en el Perú, y entonces, ¿en qué qué van a hacer para realmente hacer un cambio importante en este terreno? A ver, mira, hemos empezado hace algunos meses todo un planeamiento de justamente modernizar y adelgazar el Estado. Adelgazarlo no en el sentido de reducir competencias o de, digamos, hacer que el Estado esté ausente, sino por el contrario, que el Estado sea muy eficiente y eficaz en las cosas que hace. La modernización o la estrategia que estamos conduciendo está vinculada a establecer una tala regulatoria. Tú has hecho bien en decir que esto es como un bosque, ¿verdad? Pero hay que hacer una tala inteligente que permita identificar los procedimientos y establecer una reingeniería de los mismos y una mejor eficacia. No es solamente... cuando usted dice tala, ese es el problema. Usted tala y después vuelve a crecer. Exactamente, pues. Eso lo hemos conversado con el equipo, inclusive la semana pasada que vino el senador mexicano Salvador Vega, que estuvo contigo, vimos justamente eso. En México pasó exactamente lo mismo. Se eliminaron normas y la burocracia comenzó a inventarse nuevamente. Eliminaron 10.000 y se produjeron 20.000. Conocemos la experiencia mexicana, la experiencia colombiana y otros países en esta materia, y vamos justamente a no cometer los errores que se han cometido ahí, y vamos a trabajar directamente en lo que es eficiente para poder modernizar el Estado. Lo que dijo, perdón, el senador mexicano, que había sido el secretario, digamos, el ministro de Gestión Pública de México, un personaje. Lo que digo es que la única manera de resolver este tema, como lo hicieron en México, fue derogar por completo todas las normas de determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, compras, todo lo que tenía que ver con fue derogado. Se pasó a una tabula cero, digamos, y a partir de ahí empezaron a reconstruir sobre la base de buenas experiencias. Ya hemos comenzado, hemos aprobado en el Consejo de Ministros una norma que establece la relación de todos los procedimientos que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que tiene relación con autorizaciones municipales. Hemos comenzado por ahí. Entonces hay una lista de lo que hace el Ministerio de Salud, lo que hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción, en fin, vinculado todo esto a autorizaciones que tiene que aprobar luego las municipalidades. Hemos comenzado por ahí, vamos a establecer, ya hemos hecho la lista completa y ahora estamos haciendo la regulación acotada de los plazos que tienen que tener el Estado, la Administración Estatal, en este caso el Poder Ejecutivo, para poder dar estas autorizaciones. Hemos comenzado también con 17 procedimientos clave para la inversión. Uno de ellos, por ejemplo, los famosos CIRA, estos certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Hemos identificado un problema muy serio, no solamente para la inversión privada, Jaime, sino también para la inversión pública. Claro. Cuando quieres hacer un penal, cuando quieres hacer una autopista, en fin. Ahora, por ejemplo, van a desviar el metro de la Avenida Venezuela a la Avenida Colonial, la línea 2 del metro, por un absurdo, porque es increíble que no se pueda pasar un subterráneo debajo ni siquiera de una ruina, sino de la Avenida Venezuela, que ya cortó la ruina, ¿no? Cuando se construyó una época de Leguía. Eso es un problema que ya está identificado. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y otros sectores para acotar estos procedimientos, por supuesto también con el ministro Peirano, para ver de qué manera esto se simplifica y esto efectivamente es eficaz para la tarea de hacer que el Estado pueda tener y pueda promover la inversión, que es lo importante en este momento, sin descuidar, por supuesto, el patrimonio histórico y arqueológico del país.
Pero así como esto tenemos un montón de procedimientos en el Estado. Lo que tenemos que hacer es hacerlo funcional y hacer que efectivamente tengamos procedimientos acotados, procedimientos razonables en términos de tiempo y en términos además de su pertinencia. Usted me mencionó los CIRA, ¿qué otros, por ejemplo, procedimientos? Tenemos procedimientos, las licencias de funcionamiento, las licencias de obra para construcción, en fin, hay una serie. ¿Esos son en las municipalidades? También, por supuesto, las municipalidades es un problema. Tenemos que establecer. ¿Cómo van a hacer con las municipalidades? Estamos trabajando con la Secretaría de Gestión Pública para hacer procedimientos estándares, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días aprobamos en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción un procedimiento estándar para una ordenanza municipal para la regulación de las casas de cambio, ¿ya? Las casas de cambio en el Perú, hasta antes de la ley de lavado de activos que promulgó el gobierno a inicios de este año, simplemente requería de la autorización municipal como cualquier bodega o cualquier establecimiento. Las casas de cambio son sitios en donde también se puede lavar dinero, sitios de entonces ahí en lugar de eliminar van a aumentar más normas. Sí, porque ahí en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de casos, sí se requiere una regulación mayor porque estamos hablando de actividades ilícitas o actividades que pueden colisionar con actividades lícitas. Entonces necesitamos ahí poner algunos parámetros, pero parámetros estándares, no lo que ocurre hoy día en el Perú, que una municipalidad A, B o C determina los procedimientos que quiere. O sea, cuando se hacen los TUPAS, las municipalidades determinan los requisitos que quieren. Entonces tú te puedes ir a la municipalidad de San Isidro o la municipalidad de Pativilca y vas a encontrar requisitos distintos. Necesitamos encontrar estándares, unificar criterios y hacer que estos criterios sean razonables para el inversionista o para el ciudadano. ¿Que TUPAS únicos para todas las municipalidades? Deberíamos avanzar en esa línea, ¿no? Son textos únicos, justamente el nombre viene de ahí, pero hemos entrado a una distorsión porque como cada municipalidad aprueba sus TUPAS, finalmente, esto genera esta maraña, digamos, de procedimientos donde uno no sabe qué requisitos tiene en cada entidad pública, ¿no? Porque las municipalidades no solamente son fuentes de muchas trabas, sino en esa misma medida de mucha corrupción, ¿no? Bueno, cuando hay una facultad discrecional en estos términos de autorizaciones, hay lamentablemente corrupción, y sobre todo cuando no hay un análisis o balance de tiempo en el cual el funcionario tiene que resolver. La ley dice que en 30 días tienes que resolver un procedimiento, pero muchas veces esto no se cumple, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera atamos también estas obligaciones. Pero lo más importante en esta estrategia del gobierno es que establezcamos un modelo único, digamos, de procedimientos, a través de manuales unificados, y luego también los términos razonables, el sentido común, que muchas veces no tenemos en el Estado. Y lo que queremos también, y esto es lo más importante de todo esto, es generar compromisos en la ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos nos digan a nosotros qué tan bien, o seguramente mucho más, qué tan mal estamos en el Estado. Nosotros los funcionarios tenemos una visión del Estado desde arriba y viendo cómo funciona, pero del otro lado de la vitrina tenemos que saber qué piensan los funcionarios sobre cómo funciona el Estado. ¿Cómo van a hacer? Vamos a iniciar una campaña a partir del próximo mes, en enero, invocando y provocando a la ciudadanía para que nos diga esto a través de un concurso que vamos a lanzar, una iniciativa muy importante que creemos que va a movilizar a todo el Estado y por supuesto esperamos a toda la comunidad en aras de reformar y modernizar el Estado, ¿no? Ahora, para llevar adelante un proceso de esta naturaleza que supone pues derogar miles de normas, establecer nuevas normas pero más simples, en fin, y atacar una serie de procesos y todo lo demás, se necesita un equipo importante, o quizás tercerizar y contratar una empresa de reingeniería, una empresa de estas cosas. ¿Qué van a hacer para manejar esto? No creo que lo vayan a poder hacer con la Secretaría con la Secretaría que tienen ustedes ahí, de Gestión Pública, que creo que tiene 15 profesionales. Un poco más, pero o 18. En México no se requirió armar un equipo grande de gente. En México lo que se requirió fue convocar al pueblo. En México, luego de todo este proceso que involucró, por supuesto, este concurso que se llamó el trámite más inútil, se eliminaron 17.000 trámites en México, ¿no? Entonces hay trámites absurdos en el Estado. ¿Es lo que van a hacer acá entonces? Vamos a iniciar este proceso, efectivamente. Cuando tú sales al aeropuerto, llenas un papelito, ¿no es cierto?, de inmigraciones que no tiene sentido, ya todo está tecnificado. Cuando te piden tu DNI en cualquier procedimiento, ¿para qué te piden eso? Si ya eso está dentro de la interoperabilidad que tiene el Estado con RENIEC. ¿Para qué te piden la partida de nacimiento si eso ya forma parte de tu identidad, que está registrada y está en sistemas informáticos?
hay una serie de pasos que la administración está pidiendo que no lo requiere hacer, porque siempre se ha hecho así. Entonces lo que tenemos que hacer es reinventar el Estado, no solamente modernizarlo, que es un concepto importante, en fin, pero tenemos que preguntarnos por qué funcionan así las cosas. Y lo que va a hacer la Presidencia del Consejo de Ministros es iniciar una campaña y una, digamos, una sostenida estrategia con todo el Estado para poder llevarlo a un nivel superior. Y estamos, yo creo, en condiciones ya tecnológicas en muchas ciudades, sobre todo las ciudades más importantes del país, para poder afrontar este problema. No solamente es un tema del Poder Ejecutivo, repito, sino de todas las agencias del Estado que participan en esta tarea. Y el tema de las decisiones, el parálisis de la parálisis de las decisiones en el sector público en lo que se refiere a autorizaciones y permisos para obras, para inversiones importantes, y no solamente privadas, sino también públicas, porque hay cosas que no se deciden, no se hacen. Eso, claro, se necesita quizás más gente más preparada en el Estado, o se necesita también simplificar procedimientos, porque sí, no, aquí no estamos hablando es un tema que va es una estrategia, digamos, múltiple, no solamente es reducir los pasos, hacer reingeniería de procesos, sino también efectivamente empoderar a los funcionarios y darle las garantías de que sus decisiones no tengan ningún tipo de observación o en todo caso lo que sea razonablemente aceptable, ¿no? ¿Y cómo van a hacer eso? Bueno, hemos suscrito con la Contraloría un convenio esta semana justamente para afincar este proceso de modernización del Estado. Vamos a ver en dónde están los puntos débiles de la administración, que la Contraloría también determine un asunto que es muy importante, que está en la ley, pero que nadie lo quiere cumplir. La Contraloría tiene un límite que está vinculado también a la discrecionalidad. La discrecionalidad puede ser buena o puede ser mala. En el caso de lo primero, lo que estamos hablando es que la discrecionalidad de la administración no puede generar responsabilidad cuando así se establece en la normativa. Entonces, cuando un funcionario tiene que tomar una decisión discrecional, esto no necesariamente es negativo. Y eso es lo que tiene que entender la Contraloría, que ya además está establecido en la ley. La Contraloría no puede sancionar por una facultad discrecional del funcionario. Esto es muy importante ponerlo en la cultura del funcionario, en la cultura de la administración, para que sepan que sus decisiones también son decisiones importantes y que pueden no necesariamente generar responsabilidad. Es un tema complejo, ciertamente, por la cultura que tenemos en el país, pero tenemos que comenzar a darle facilidad, orientación y sobre todo celeridad a los trámites en el país, ¿no? Ese es el objetivo de esta estrategia del gobierno. Bueno, antes de terminar esta parte, hemos hablado de cómo hacer para eliminar normas. Ustedes van a convocar, por lo que le entiendo, a la ciudadanía. Tenemos en este momento 130 equipos trabajando ya en todo el Estado, equipos propiamente de cada entidad, capacitados por la Secretaría de Gestión. Vamos a seguir en esta dinámica. Es una tarea grande, sin duda alguna, importante, necesaria para el país, y esperamos que esto genere en los próximos meses una dinámica distinta de la relación entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Ya, pero ahora, ¿cómo hacer para prevenir que vuelvan a nacer, es decir, que vuelva a crecer la selva, es decir, que vuelvan a nacer, que la burocracia vuelva a inventar normas para justificar su existencia? Hay que hacer que justamente las funciones, las competencias que existen en el Estado se mantengan en lo razonable, donde se requieran cambios normativos se harán, y lo que tenemos que hacer es justamente hacer que la burocracia, hacer que la administración, si ya no tiene que hacer esa actividad que antes hacía, se dedique a hacer otra cosa. Es un trabajo bastante grande el que estamos y ambicioso que estamos proponiendo. Pero bueno, creo que es necesario, ha llegado un momento. Sería bueno que pase al sector privado, pues una parte de ella, en todo caso si sobra en el Estado, vamos a inventar trabajo para... Yo no diría que sobre gente, lo que tenemos que hacer es que los funcionarios se dediquen a aquellas actividades que sean realmente necesarias para mejorar la administración. Pero deberían diseñar algún esquema para impedir la generación de nuevas normas, o por mucho para ponerles, por ejemplo, estos... En México se hizo así, Jaime, en México se estableció, luego que se derogaron las normas, luego que se estableció que estas eran las normas a través de manuales operativos únicos dentro del Estado, se estableció que no se podían, salvo que el presidente de la República directamente autorizara la generación de nuevos trámites. Nosotros creemos que es una buena práctica, es una solución interesante. Estamos explorando en este momento las posibilidades desde el punto de vista jurídico de una norma como esta en el país, a efectos de que luego que hagamos el ordenamiento de la normativa y el ordenamiento de los trámites en el país, blindar esto, y solamente cuando se requiera, a lo mejor podemos hacer vía Consejo de Ministros, que ese trámite o que se invente un trámite nuevo dentro de la administración, cuando sea absolutamente necesario. Ahora, para eso hay una metodología que fue propuesta en su momento, hace mucho tiempo, por Hernando de Soto, simplemente tomando en cuenta o replicando lo que ocurre en muchos sitios en Estados Unidos. Es decir, cualquier norma nueva tiene que tener un estudio, digamos,
costo-beneficio, por decirlo así, un estudio que justifique su existencia. Se supone que en el Perú hay que hacer eso, ¿no? Se supone que en las leyes del Congreso tiene que hacer eso. Inclusive en los decretos supremos. También, bueno, eso hacerlo de verdad y ponerlo a consulta previa, es decir, prepublicar y poner esto a consulta previa y que la gente opine, y luego de que ha pasado todos esos filtros, entonces resulta que la norma se justifica realmente, no va a ser costosa, en fin, va a producir más beneficios de los perjuicios que... Es la única forma, es decir, un procedimiento serio para generar nuevas normas. Yo creo que los candados para hacer que, digamos, los procedimientos que tienen que ver con otorgamiento de derechos, licencias, autorizaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la solución de los problemas de la gente, de las empresas, en fin, de todas las personas, tiene que tener llaves y candados de seguridad, que sea a través de prepublicaciones, que era una fórmula que creo que no ha funcionado adecuadamente porque a veces prepublican, a veces no, es decir, es como... Sí, pero digamos, aún cuando se prepublique, se genera, lo digo por experiencia de una serie de normas que se han emitido con esta vía, ¿no? Hay que buscar una salida. Estamos trabajando en las alternativas. Yo creo que una alternativa puede ser básicamente que sea el propio Consejo de Ministros el que determine en ámbitos de orden nacional, por ejemplo, si determinado tipo de trámites requiere que efectivamente deban ser legislados, o si se trata de un trámite inútil, un trámite que no es necesario para ningún tipo de autorización. Lo que tenemos es que hacerle a la gente la vida más fácil. No decía, porque si van a utilizar a la población para denunciar las normas y eliminar normas, también usen a la población para evitar que crezcan, digamos, es simplemente completar el esquema. Es una fórmula. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa y regresamos. Hay muchas diferencias que hoy nos separan. Por eso, queremos trabajar bajo una misma ley. Con los mismos derechos y responsabilidades. Con mejores sueldos para todos. Una evaluación más justa y objetiva. Acceso a nuevos cargos y más incentivos. Así ganamos maestros y maestras. Con mejores maestros para mis hijos. Cada vez más comprometidos con su aprendizaje. Mamás y papás también ganamos. Si mis profes van a enseñar mejor y voy a aprender más, sobre todo ganamos nosotros. Con la ley de reforma magisterial ganamos todos. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. América Tel. Seguimos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, sobre esta, digamos, gran reforma, modernización del Estado que comenzará en buena cuenta el próximo año. Ojalá que efectivamente esto se concrete en una gran transformación. Bueno, en realidad estamos encontrando cuál era la gran transformación. El asunto me interesa mucho este asunto de los el concurso que ustedes van a convocar, que la PCM va a convocar, es un concurso para señalar, para denunciar, digamos, trámites engorrosos, inútiles, mira, abusivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? La gente sufre todos los días cuando necesita hacer un trámite en el Estado, sí, sea en una municipalidad, en una agencia del gobierno, cuando quiere sacar un duplicado, en fin, inclusive hasta un notario, ¿no? Entonces, la gente sufre con los trámites, la gente vive complicada, pierde tiempo, pierde horas, a veces tiene que salir del trabajo. Los horarios de la administración, por ejemplo, no son los horarios en donde una persona que trabaja puede conseguir hacer un trámite. Necesitamos hacerle la vida más fácil a la gente y necesitamos que la gente además nos diga dónde estamos mal, provocar. O sea, nosotros no somos un gobierno complaciente y que queremos que las cosas sigan funcionando como están, sino que queremos que la gente nos diga exactamente cómo está sufriendo su relación con el Estado. Y esto se va a lograr, nosotros creemos de esta forma, a través de provocar a la gente para que nos diga qué tan bien o qué tan mal estamos. Seguramente nos va a decir más lo segundo, porque a la hora que vas... ¿Cómo que provocar? Ya suficiente provocación son los trámites. Bueno, justamente provocarles a decirles que nos digan eso dentro de unas reglas, en el marco de un concurso. Uno presenta un caso en ese concurso. Exactamente. Y si gana una cantidad de dinero, digamos. Exactamente, van a ganar unos premios, pero el premio principal, digamos, para el ciudadano va a ser que ese trámite se elimine. Entonces, eliminando ese trámite inútil o ese trámite engorroso o ese trámite que no le agrega ningún valor a la cosa pública,
y que por supuesto significa un perjuicio para el ciudadano, vamos a estar avanzando y vamos a generar además que el propio ciudadano legitime su accionar y que además se considere como una persona que está aportando al país. Qué interesante. ¿Y de cuántos, aparte de la eliminación del trámite, de cuánto sería el premio, el primer premio? Estamos trabajando eso con la cooperación internacional, eso lo vamos a lanzar ahora en enero. Ya. Creo que va a ser ¿Con cuál cooperación internacional? ¿Con los alemanes? Estamos hablando con los alemanes, con la cooperación alemana, que es está muy interesada en todo lo que es el ejercicio de facilitación administrativa. Están desarrollando un nuevo proyecto con el Estado, muy interesante. Pero lo importante acá es que hagamos que las personas nos digan, que las personas sepan, porque lo sufren. Esto no es un problema. La visión que uno tiene como funcionario del Estado es absolutamente distinta de la visión que tiene el funcionario. Podemos tener probablemente los mismos objetivos en relación a dónde llevar al país, pero en el cómo es el problema, ¿no? Claro. Bueno, y si el gobierno tiene éxito en esto, en simplificar radicalmente, digamos, trámites y regulaciones, reducirá en esa misma medida la corrupción, porque esto lo que hace es fomentar la corrupción, ¿no? Y ahorraremos fondos al Estado. En México se ahorraron 7.000 millones de dólares. Fue un ejercicio impresionante. Estamos muy motivados con la experiencia. Vamos a tener más plata para no poder gastar. No, ahí te equivocas, porque vamos a ver, hemos presentado cuál es el balance final, digamos, de cómo viene la ejecución presupuestal, ¿no? Hemos batido récords en ¿Qué habrán hecho? Pues que para que eso que en las 2 últimas semanas han pasado de 40 a 75, ya me parece pues que han comprometido gastos. Tú eres una persona informada, sabrás. Mira, por ejemplo, el caso de defensa, ¿no? El ministro Cateriano recibió el 23 de julio, que fue que él ingresó a la cartera, un ministerio con menos de 6% de ejecución presupuestal, ¿no? Cuando normalmente debería estar pues a la mitad, ¿no? 50%. Él está cerrando el año con 92% de ejecución, probablemente inclusive alcance más. Cateriano es un genio, ¿qué ha hecho? Bueno, hemos estado conversándolo en el Consejo de Ministros, ha recibido la felicitación general de la gestión, es el ministro que mejor gestión ha realizado a nivel de ejecución presupuestal de gastos de inversión. En los últimos años las proyecciones han sido, la verdad, que bastante bajas, ¿no? El año 2007, por ejemplo, la ejecución de inversión pública del gobierno nacional fue apenas del 36%, fue el primer año de gobierno de García. El 2008 fue 42%, el 2009 56%, el 2010 59%, el 2011 fue 81%. El año pasado, que compartimos el gobierno, digamos, anterior y el gobierno actual, fue un año atípico. Todos los analistas señalan que este 81% de gastos de inversión de ejecución presupuestal fue bastante atípico, pero ahora cerraremos el año con 83%, y creo que es una cifra muy importante, pese a todas las críticas de todos los analistas, ¿no es cierto?, y los opinólogos que decían que este era un gobierno ineficaz. Les hemos demostrado la eficacia en la gestión pública. Interesa la calidad. Mucho trabajo y con calidad, por supuesto, y sin corrupción, que es lo más importante. La calidad del gasto es... Y sin corrupción, creo que es lo más importante. ¿Sí? Además. ¿Sin corrupción? Sin corrupción. Este es un gobierno que tiene como una de sus banderas la lucha contra la corrupción. Pero, por ejemplo, en la última encuesta que ha publicado el Barómetro de las Américas, que hace unas encuestas a nivel de toda América, de todo el hemisferio, resulta que el Perú es uno de los 2 o 3 países que sufre de mayor victimización por corrupción. Es decir, donde la gente le preguntan, en el último año usted ha tenido que hacer un pago, un soborno, algo. El Perú está entre los primeros, es decir, el Perú es donde más más corrupción hay. Es la sensación, para el ciudadano. Que tiene el ciudadano, porque cuando sale de la esquina lo aborda un guardia, o en un juicio tiene un problema, y es lo que digamos funciona culturalmente en el país, ¿no? Pero digamos, en la conducción de la cosa pública en general, el ejemplo que está dando el presidente Humala y en general la conducción del gobierno, vamos a cerrar el año con todos los ministerios con el cumplimiento de los estándares mínimos o básicos de la ley de transparencia en cuanto a los portales institucionales. Estamos publicando las agendas de todos los ministros en el portal institucional. Tenemos un plan de derechos, de lucha contra la corrupción que hemos aprobado, y ya está además plasmado en una norma, en un decreto supremo que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
plan que además focaliza la especificidad de corrupción en los ámbitos, digamos, típicos, ¿no? La policía, el INPE, el sector salud, el sector educación, estrategias focalizadas que tenemos que establecer. El estándar... Que tienen todavía que establecer. Estamos además estableciendo el estándar mínimo a partir de la legislación internacional, a partir de las convenciones tanto de la OEA como de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. El Perú, por ejemplo, no ha establecido determinadas normas de orden internacional como responsabilidad, por ejemplo, de las empresas en estos temas, y vamos a legislar en esta materia. Uno de los aspectos que se ha visto este año, por ejemplo, es que en el ámbito de corrupción la empresa privada no sale muy bien librada, ¿no? La corrupción viene del ámbito privado. Y bueno, tema, porque es la única forma de, me imagino, sí, para pero los empresarios no habían tenido esto como parte de su agenda. Hoy día lo tienen claramente, los empresarios están muy preocupados en poder hacer mejores prácticas y poder separar la paja del trigo de quienes están realmente afectando la limpieza en los negocios en el Perú, ¿no? ¿No sería bueno tratar de buscar firmar pactos antisoborno con gremios empresariales, con los estudios de abogados? Lo hemos hecho. En el caso sugerimos un pacto para justamente que todas las compras del Estado se encuentran libros de soborno. Lo hemos hecho con la CONFIEP, lo hemos hecho con la Sociedad Nacional de Industrias y con la Cámara de Comercio de Lima. Esto fue una noticia muy interesante porque además esto plantea... Ni se ha dado a conocer. Bueno, es que lamentablemente la prensa pues no pone las cosas buenas, ese es el problema. Bueno, pero yo que leo todas las noticias, las buenas y las malas, no recuerdo haber escuchado... Eso fue a los 2 meses que inició el gabinete. Esto es una noticia... Eso debería tener pues difusión para que realmente haya fiscalización de que eso se cumpla, si no es una declaración pública, ¿no? Si un empresario que forma parte de estos gremios comete actos de corrupción, de sobornos, en fin, y es detectado, por supuesto que esto debe implicar que esta empresa sea retirada del gremio. Eso es uno de los objetivos, de poder señalar a quienes están cometiendo actos de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es importante. El otro día me contaban, por ejemplo, que nosotros hicimos un embargo a través de la Procuraduría Anticorrupción de la persona que fue el protagonista del primer video, ¿no es cierto?, de la corrupción de Fujimori y Montesinos, que luego de un trabajo de búsqueda de información, porque no existía esa data en la Procuraduría, encontramos que habían 1.000 millones de soles de reparaciones civiles no pagadas. Y creo que parte de lo que nos toca a todos los ciudadanos es saber señalar a las personas de alguna manera, ¿no? Yo creo que las personas son evidentemente libres, cada uno de pensar como quiera, pero no es posible que en sectores sociales estemos compartiendo escenarios con personas que han sido condenadas por corrupción y que sean aceptadas socialmente, ¿no? No, de acuerdo. Aquí es una batalla bien complicada porque la cosa se está agravando cada vez más. En esta encuesta del Barómetro de las Américas de la victimización por corrupción, la institución que aparecía como más corruptora, o a la que había que corromper más, a pagarle más, era la policía de lejos. ¿No? Me imagino que todos de alguna manera se topan con la policía por alguna u otra razón. Si atacáramos el problema de la corrupción en la policía, si agarráramos el tema de la corrupción por sectores, por áreas, es la estrategia que hemos planteado. Y no atacar, pretender atacar toda la vez, sino, ¿no? Focalizar. Si focalizáramos bien en la policía y redujéramos la policía, bajaríamos mucho la victimización por corrupción. Pero claro, esto supone, por ejemplo, no abandonar lo que se ha abandonado. Se comenzó este año con un proceso que parecía un programa muy interesante para dejar el 1 por 1 o el 24 por 24. Es decir, eso que los policías trabajan un día y descansan el siguiente. Entonces tenemos policías a medias, policías que están cansados y bueno, pues eso no son policías de verdad, ¿no? Ese programa comenzó con 13.000 policías, creo, pero ahora ha sido abandonado. El próximo año ya no se va a continuar. Aparentemente no habría demostrado resultados. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Entonces nos vamos a resignar como país a tener una policía de medias y por lo tanto corrompible. Bueno, eso es un tema que se está evaluando, pero lo importante en este momento es que en la reforma policial que acabamos de promulgar, se está enfatizando muchísimo el tema de control disciplinario. ¿Ya? Eso es muy importante porque en la policía ha habido desde hace bastantes años un relajo disciplinario. Hace poco, cuando se ha capturado esta banda en el norte, que ha sido una captura muy importante, yo quisiera destacarla, la Gran Familia,
La Gran Familia era una organización criminal que tenía penetradas una serie de estructuras, estaban en el Poder Judicial, había un juez, habían fiscales, periodistas, policías, y digamos, se ha desmantelado esta organización. ¿Era una organización de qué? ¿De extorsión? Extorsionadores, secuestradores, homicidios, en fin. ¿No eran narcos? No, era una organización criminal, una banda delincuencial, pero que se ha llegado a detectarla por el tema del lavado de activos, que también es una importante contribución, creo yo, de la nueva legislación que existe a partir de este año, que ha permitido y que va a permitir evidentemente que podamos desmantelar una serie de hechos ilícitos en el país que hasta el momento son delitos que no tienen ningún tipo de persecución, como el contrabando, minería ilegal y una serie de hechos de este tipo. Pero lo que quiero decirte es que, por ejemplo, ahí había un coronel, ¿no es cierto?, que era el jefe de la región, que fue trasladado a Lima por suspicacias o por sospechas de contribución con esta organización criminal. No quiero imputarle ninguna responsabilidad, porque eso está en investigación, pero simplemente decirte que, por ejemplo, cuando se ordenó el traslado a Lima de este coronel interpuso una acción de amparo para que no sea trasladado. Puede ser. Entonces, esto evidentemente viola pues cualquier principio de autoridad dentro de la información policial. Esto en la nueva legislación, y quisiera destacarlo, está muy bien puesto. Esto forma parte de una disposición que ha blindado las órdenes policiales. Ninguna autoridad puede interferir una orden de este tipo, menos un juez. Obviamente este juez, que también parece que formaba parte de esta organización, eso es lo que se señala, pero es importante que la conducción de la policía administre efectivamente a toda la organización. Y esto no ha venido pasando, lamentablemente. Como este ejemplo que señalo, pasa en todo el país. Los policías que no quieren cumplir una orden se van al Poder Judicial. Y se van a pueblitos, probablemente, donde tienen una serie seguramente de amigos, ¿no? Increíble. Esto lamentablemente ha venido pasando. En la legislación que se ha planteado se pone una serie de candados para que esto no ocurra. ¿Esa legislación ya ha sido aprobada? ¿No? Claro que sí, está en el régimen disciplinario de la policía que tuvo el famoso problema de los homosexuales. Que venía de la norma anterior, ¿no? Eso no fue un invento, claro. O sea, la norma era del año 2000. Nadie había cuestionado. No sé que era una repetición, un copy. Eso significa que todo el país, o por lo menos los opinólogos, han estado leyendo con lupa la reforma militar policial, cosa que me parece bien que los ciudadanos estén informados, pero digamos, es una reforma democrática. Es una reforma que busca potenciar la labor policial y la labor también de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, en la lucha, además de tener unas Fuerzas Armadas profesionales con altos niveles de tecnificación. Ustedes verán en la reforma cómo se busca potenciar la tecnificación de las áreas de tecnología, digamos, de la Fuerza Armada, como el CIMA, el CEMAN de la Fuerza Aérea, en fin. El Perú va a producir aeronaves. Esto es una gran noticia. Pero en el tema del personal, en el caso de las Fuerzas Armadas, se restablece en buena cuenta el servicio militar obligatorio. No, eso no es verdad. Sí, hay un artículo que dice eso. Permíteme aclararlo. El servicio militar... A ver, después de una pausa, por favor. Pide un smartphone Claro esta Navidad. Cuenta ganadora del BBVA Continental. RIMAC, todo va a estar bien. Esta Navidad pide un smartphone Claro. Son muchos para que no te pierdas de nada. Aprovecha por promoción y navega libremente por solo 15 céntimos por mega. Tus comprobantes de pago hoy construyen un colegio. Cuando exiges comprobantes de pago, estás contribuyendo a construir un Perú mejor. Más carreteras, salud, más seguridad e iluminación para todos. Exige tus comprobantes de pago y con ellos podrás ganar uno de los 16 premios de 5.000, uno de los 3 premios de 10.000 o un gran premio de 50.000. Deposítalos y gana. SUNAT.
Seguimos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Bueno, y entonces estábamos hablando servicio militar. del servicio militar, efectivamente. Usted estaba aclarando que en realidad no se estaría restableciendo ese servicio militar obligatorio. Bueno, pero la norma dice eso, dice que si los voluntarios no alcanzan, entonces serán... un sorteo. Hay un sorteo. Eso decía la ley anterior igualito, eso no ha cambiado. Lo que se ha establecido ahora es que, evidentemente, quien luego de pasar por un sorteo, ¿y por qué es ese sorteo? Primero es voluntario. Se acerca al que quiere hacer el servicio militar. Si no se cubren todas las vacantes que requieren las Fuerzas Armadas para el servicio, se hace un sorteo para que integren al servicio a aquellas personas que son sorteadas. Evidentemente, la legislación anterior y la actual establecían y establece que el sorteo es obligatorio. Lo que pasa es que no existía una sanción en la ley anterior para establecer que quien no acude al servicio militar tenga algún tipo de sanción. Entonces lo que se ha hecho ahora en la norma es lo único que se ha hecho, se ha establecido, además de los incentivos, se han ampliado los incentivos para que los chicos puedan voluntariamente ir. ¿Qué incentivos hay ahora? Hay una serie de incentivos, se ha mejorado la propina, se ha establecido... La propina está en 150, ¿no? Es un poco más, no recuerdo exactamente el monto. Se han establecido que pueden de ahí ir a las escuelas militares o policiales con puntajes adicionales, se les va a dar capacitación técnica, se les van a dar una serie de beneficios que están en la misma ley. Pero lo importante es que... Ahora, hubo una ley, perdóneme, que se aprobó hacia fines del gobierno anterior, el año 2010 me parece, que digamos, disponía la profesionalización de las fuerzas, de los soldados, digamos, de las fuerzas de base. Eso supone pues pagarles, ¿no? Es decir, tener ¿de los que hacían servicio militar? Claro, ya no habría servicio militar, sino eran fuerzas profesionales. Pasar a un sistema de fuerzas profesionales, de fuerzas de soldados, de tropas profesionales, digamos, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo que se necesita para combatir, por ejemplo, en el Brain? No podemos combatir con reclutas. Pero eso depende del tipo de fuerza, ¿no? En la Marina, por ejemplo, sí tienen ese sistema, el Ejército no lo tiene así, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pero esa ley establecía eso, pero nunca fue financiada, el mismo le dio importancia. Las reformas de papel, ¿no? Esperamos que ahora la cosa cambie. Nosotros tenemos aproximadamente 25.000 servidores en servicio militar anual. Ha subido un poquito con los incentivos que se han comenzado a dar. Esperamos que tener por lo menos el doble de capacidad en este momento para poder tener una operatividad más o menos importante en el ámbito militar y que tengamos evidentemente las posibilidades de enfrentar el problema en el Brain con mayor solvencia, con mayor dedicación y mayor capacidad. Ahí necesitamos pero las sanciones son absolutamente razonables en el caso de servicio militar, que están más o menos ligadas al tema de las sanciones por no votar en las elecciones. Digamos que tienes una multa y una restricciones en el ámbito de actos jurídicos que puedes realizar o no puedes realizar hasta el momento que pagas la multa, ¿no? Ahora, regresando al tema del 1 por 1, eso ya... No, bueno, me imagino que es una pena tener que resignarse a que ya, no podamos pasar a un régimen laboral normal a los policías. Bueno, eso no está descartado. Lo que yo quisiera señalarte es que, por ejemplo, la meta del gobierno es llegar a 30.000 policías más al 2016. En este momento se están ampliando las escuelas policiales. Claro, eso lo lograba usted pasando 30.000 policías a un régimen normal, puede decir, o 60.000, sí, pues. Tenemos 106.000 policías, ¿no? Con 60.000 policías que usted los pasa a un régimen normal, aumenta a 30.000 policías, si las matemáticas no me engañan. Pero bueno, ahí lo que hay que ver es, veamos cómo funciona la reforma policial. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Yo estoy particularmente satisfecho con la reforma, creo que se ha hecho un buen trabajo y esperemos los resultados, ¿no? Bueno, está el tema del Poder Judicial famoso. Se le acusó de haber intervenido en la designación, en la elección del presidente. Yo no la llamaría acusación, ¿no? Bueno, dijeron que usted... Fue una entrevista, creo que ha sido una frase desafortunada en medio de una entrevista. No ha habido tal cosa, Usted no ha intervenido, no llamó a nadie. Absolutamente. Yo tengo un cariño especial por el Poder Judicial. Yo tengo... Pero por eso mismo, de repente se siente pues saber justamente lo que yo busco y he buscado siempre, es parte de la ejecutoria democrática mía,
es que el Poder Judicial funcione autónomamente, adecuadamente, que preste servicios de calidad a los ciudadanos. En ningún momento yo puedo trabajar para debilitar la institucionalidad del Poder Judicial. Y además creo que tenemos un Poder Judicial sumamente autónomo, lo hemos visto además en las últimas semanas con esta situación bueno, ¿en qué va a quedar en el tema de los sueldos? ¿En qué va a quedar esa resolución que ellos mismos han dado en el que se aumentan los sueldos? Pero es algo que entiendo no está en el presupuesto y supone pues una concertación con el Poder Ejecutivo. Digamos, el presidente del Consejo de Ministros ahí debería jugar un papel, quizás llamar al nuevo presidente de la Corte Suprema y ponerse de acuerdo en un plan de reformas. Lo que se requiere en el Poder Judicial es un plan de reformas y eso no puede ser de alguna manera apoyado, no impuesto, pero sí apoyado por el Ejecutivo. Mire, nosotros estamos con una expectativa muy grande. El doctor Enrique Javier Mendoza, el nuevo presidente electo del Poder Judicial, es una persona con una gran capacidad de gestión, ha sido presidente del jurado, ha manejado una institución grande como el jurado, ha manejado elecciones, ha estado en la OCMA, ha estado en la Corte Suprema, es una persona con mucha experiencia, viene además del sector privado, tiene ideas muy modernas, lo conozco al doctor Mendoza, estoy absolutamente seguro que va a ser un gran trabajo y personalmente hemos hablado ya de cómo podemos apoyarlo, cómo podemos ayudarlo a que tenga una gestión exitosa, porque si ellos tienen una gestión exitosa, creo que vamos a poder solucionar uno de los pasivos más grandes que tiene el Perú en materia de servicios públicos, ¿no? Que es la Administración de Justicia. Y él además en los mensajes que ya ha emitido, en la conversación que tuvimos, ha manifestado que tiene un especial interés en mejorar las cosas, en hacer que el Poder Judicial funcione adecuadamente y por supuesto vamos a atender, es parte de la agenda de trabajo con el Poder Judicial, de mejor manera el asunto remunerativo. Quiero aclarar que este es un asunto que está en este momento en manos del Congreso de la República, está el proyecto de ley presentado ahí y esperemos cuál es la fórmula más adecuada para atender este problema. De acuerdo. Pero, ¿cómo podría el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, o la Presidencia, el Consejo de Ministros, apoyar un programa de reformas internas, de modernización del Poder Judicial? ¿Cómo? Porque debería poder hacerlo, ¿no? Hay cooperación externa, hay, en fin, creo que hay un cierto apoyo, por ejemplo, en el tema de la carrera pública, en el tema del nuevo Código Procesal Penal, creo que hay un cierto apoyo ahí. Digamos, debería poder concertarse un plan conjunto, ¿no? Sí, con el cuidado debido, estamos hablando de un poder del Estado autónomo, pero ellos no lo soliciten. No, sin duda, y por ejemplo lo que tú acabas de señalar es un ejemplo claro de la forma conjunta de trabajo, ¿no? En el asunto del Código Procesal Penal hay una comisión mixta donde está el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, que tienen que trabajar en las mejores estrategias de implantación del código. El código lamentablemente ha tenido algunas críticas, no se va a implantar el próximo año, eso es un tema que tenemos que trabajar también con el Poder Judicial para efectos de ver cuál es la mejor estrategia. Ha habido un problema presupuestal fuerte, Lima iba a entrar el próximo año al código. Lamentablemente los costos que planteó el Ministerio Público y el Poder Judicial eran muy altos y necesitamos que se puedan acotar mejor estas cifras porque era insostenible, casi 1.500 millones de soles solamente para este tema, ¿no? Entonces era demasiada. ¿Cómo van a hacer? Tenemos que trabajar justamente para poder ver una fórmula que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Además, entiendo que para aplicar bien este código y no se convierta en una fuente de liberación de delincuentes flagrantes, porque eso es lo que tiende a ocurrir. No, ya para eso hemos preparado una reforma que ya le hemos presentado al Congreso, estamos reformando cerca de 30 artículos del Código Procesal Penal, está en manos del Congreso, es un trabajo que hemos hecho también en el Poder Ejecutivo, para poder mejorar la relación entre la policía y el Ministerio Público, que es donde está el problema, ¿no? El problema no viene en el ámbito judicial, sino fundamentalmente en la elaboración de los casos, en el sostenimiento de los casos por parte de la Fiscalía y la Policía. Claro, el problema es que según parece este código necesita un nivel de probanza mucho mayor, entonces necesita pruebas técnicas, científicas en la policía, criminalística, balística, esa cosa y la policía no está implementada. Estamos trabajando, una de las leyes del paquete de reforma es la modernización de la función de criminalística. Se va a construir en Lima un nuevo complejo policial solamente dedicado
a la función criminalística, con además sedes en algunas regiones del país. Esto es un tema muy interesante porque ha estado muy debilitada la función criminalística de la policía. De hecho, el Ministerio Público también ha estado desarrollando, justamente a partir de esta debilidad, también laboratorios de criminalística y llevándose a los policías al Ministerio Público. Una cosa de locos que entre el Estado estemos peleándonos al personal. Entonces creo que ha llegado el momento, y lo estamos haciendo, de poder también hacer y llevar a otro nivel la función criminalística de la policía. Lo vemos hoy día, inclusive hasta en series de televisión, ¿no es cierto? La importancia de la criminalística para CSI, no sé qué, deberían ver esas películas. Pero más allá de las películas, digamos, lo que necesitamos es que en la realidad funcione, ¿no? Bueno, tengo que ir a una última pausa y regresamos. La vida está llena de peligros, pero es Navidad. Todo va a estar bien. Rimac. Señor, ya tiene crédito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rápido! ¡Wow! El día que estuvimos acá, incluso a mi hija le dio las ganas de visitar su cuarto, sus cosas. Y esa expresión que ella tuvo, no me lo quita nadie de la retina. No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde 4 meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Bueno, quería preguntarle al presidente del Consejo de Ministros sobre el tema de los conflictos sociales. Estamos viendo que la Defensoría está señalando que el número está disminuyendo, tiende a disminuir desde hace 5 meses, siempre estuvo aumentando, ahora empezó a bajar. Ojalá que esto se convierta en una tendencia, estamos en una época tranquila también, ¿no? Todo es una cosa cíclica. Pero siempre hay focos, por ejemplo este asunto de Cañariaco, de la mina, el proyecto Cañariaco en la mina, en la comunidad de Cañaris, en la sierra de Lambayeque, al que le han puesto la puntería, digamos, todos los sectores radicales y antimineros, es la nueva Conga, digamos, es una cosa increíble y no hay manera de contrarrestar esto. A ver, yo no sé cuál es tu percepción del problema, pero yo recuerdo que el año pasado, en diciembre, aún en estas fechas, la situación de conflictos, aún cuando tú puedes decir que es estacional, no era la que tenemos hoy día, ¿no? Y efectivamente, en los últimos meses, con la estrategia de la creación de la nueva oficina de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el enfoque de negociación que se ha hecho con todos los sectores que vienen trabajando con nosotros en la tarea de prevención, creo que estamos logrando resultados importantes, ¿no? Hemos conseguido en los últimos meses tener 20 conflictos aproximadamente que salen ya del radar de la crisis de conflictos. Esto lo ha reconocido también la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos un sistema de información que estamos proporcionando, tenemos un informe mensual que vamos a comenzar ya a emitir, ya hemos emitido el primero. Y efectivamente tenemos una serie de problemas, pero problemas que están en fase de negociación. Nosotros hablamos cuando comenzamos el trabajo de la necesidad del diálogo. Es una salida interesante para poder afrontar los problemas y tenemos hoy día un país, creo, distinto de hace un año, inclusive distinto de hace 6 meses, y no quiero pecar, digamos, de... ¿Y esto a qué se debe? Si es que esto fuese cierto, vamos a ver si se comprueba el próximo año, porque esto, como digo, es un poco, suele ser un poco cíclico, pero si fuese cierto, ¿a qué se debería? Mira, los conflictos que hemos tenido en los últimos meses, los más delicados, los más sonoros, digamos, han sido los conflictos vinculados a temas gremiales, laborales, ¿no? La huelga del SUTE, la huelga de salud y de salud. Pero en el ámbito de conflictos, salvo el tema de Antamina y por ahí 2 o 3 incidentes, caso Espinar, que está también en este momento bajo procesos de negociación, nos están dando una lección, creo, clara del trabajo de prevención. Estos se sustentan en una
yo creo, una fuerte presencia de la Oficina de Diálogo en todos los... Pero la Oficina de Diálogo recién se está organizando, uno creo que debe tener impacto todavía. Hemos tenido, no, la Oficina de Diálogo se está reorganizando, pero hemos en el camino trabajado todos los temas, estamos en todos los temas vinculados a conflictos en el país, estamos en todos los temas, aún con la organización. Creo que esto le ha traído un altísimo nivel de legitimidad al trabajo que viene haciendo el gobierno. Evidentemente en escenarios complejos, en escenarios en donde el conflicto o la controversia que existe está vinculada a temas radicales o temas de gente que no quiere dialogar, sino más bien entorpecer, nosotros entramos con otro tipo de dinámicas. Esto no niega para nada que planteemos que tiene que aplicarse la ley, y por supuesto, en casos como el que tú comentas, habrá que ver quiénes están. Lo más importante es que nosotros sabemos con quiénes estamos hablando, quiénes son los actores del otro lado. ¿Tienen ustedes la información? Tenemos toda una red. En Cañariaco hay un ex emerretista que es el presidente del Frente de Defensa, sí. Un Tierra y Libertad que es el presidente de la comunidad, está en fin con ACAM, y se han articulado todos nuevamente una estrategia específica. Gente inclusive que está con libertad condicional, ¿no? Entonces, sí, absolutamente, la información la tenemos, y esto es parte de la estrategia, saber con quién uno está hablando, porque uno no se puede sentar a conversar, uno con quien no quiere conversar, y lo segundo con quien va a buscar fundamentalmente perjudicar o torpedear procesos de negociación. Claro. El objetivo del diálogo no es otro sino llegar a... ¿Estos han incendiado plantones? Han cometido actos prácticamente de terror. Así es. Y en esos términos nosotros no negociamos. La negociación está vinculada a llevar el desarrollo a las poblaciones. Nosotros estamos ahora además trabajando en una estrategia ya mucho más fina para establecer que necesitamos llevar al Estado a aquellas zonas donde se están haciendo proyectos extractivos o proyectos productivos que conviven con zonas de mucha pobreza. Lamentablemente los gobiernos regionales, que deberían ser nuestros socios en esta tarea, no invierten justamente en estas zonas de influencia, sino invierten donde probablemente existe mayor número de electores. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el Estado intervenga en estas zonas directamente. Hemos creado un fondo que se llama el FONI, el Fondo de Inclusión Económica, destinado a 400 y pico de distritos más pobres de la zona sur del Perú, el Alto Guayaga, el Braem y zonas de frontera, y necesitamos establecer vía este fondo o vía otros que existen la estrategia de llevar a obras de saneamiento, de canales de irrigación. Tenemos 1.000 millones ahora con el fondo Mi Riego. Eso le iba a decir, que sería muy bueno que ese fondo se destine a pequeños reservorios familiares, no a grandes represas, ¿no? Porque es la tendencia de los ingenieros, sino pequeños al estilo sierra productiva, y eso tiene un impacto extraordinario, y se lo pueden... Exactamente, ese es el enfoque, y lo que estamos haciendo en este momento es una intervención multisectorial de todos los sectores de agricultura, energía, vivienda, salud, educación, para poder llegar juntos a las zonas y evitar, a través de la prevención y a través de establecer que el modelo de desarrollo del Perú está vinculado justamente a estas labores por el momento, hasta que tengamos una posibilidad de diversificación productiva, que podamos tener una mejor forma de armonizar la inversión con lo social. Muy bien. Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.